compartir un poco la experiencia, ya que hoy cerramos el cuarto encuentro del Círculo de Sanación del Amor. Ya este sábado otra vez comenzamos con círculo, vamos a empezar con el Círculo de Justicia, que es el círculo que equilibra esta energía, ¿no? Estos dos círculos vienen en pares. Entonces vamos a iniciar ese ejercicio este sábado para pues seguir con el ejercicio del templo interior. ¿Alguien más quiere compartir cómo se sintió durante este tiempo? Hola Moni, Hola yo es que Lili. no pongo cámara porque tengo un problemita acá con esto, pero tú Tranquila, me dale, escuchas. yo te escucho. Yo digamos que, a ver, no sé todavía es cómo hacer para, pues digamos como lo decía mi compañera Paola, como que, ay, porque se me olvida, porque tengo que hacerlo, porque obviamente, pues si uno lo siente, pues lo hace, ¿no? O sea, si uno le nace el corazón, pues va a dejar esa arrogancia, va a contestar feo, entonces, porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, como que después de hacer la acción, como que, pero ¿por qué lo hice si yo estoy en otro proceso, si he hecho la carta, si he hecho el velo, si me he hecho mil cosas? O sea, esa parte como de sentirlo, como hacerlo parte de uno para que sea realmente su día a día y no verlo como una tarea, como si, ¿por qué tengo que hacerlo así? Sino verlo realmente como desde el sentimiento, como del sentir, para que las cosas pues fluyan realmente, ¿no? No como una obligación, por así decirlo. Uh -huh. Sí, Lili, eso se va haciendo con el tiempo. Digamos que asimismo, al principio hay que insistir un montón para hacerlo, porque como hay tantos hábitos, ustedes saben que dicen, el hábito hace el monje. Entonces el hábito no es la ropa que usa, sino todas las decisiones que toma todos los días para actuar y ir hacia un camino. Entonces a esto hay que volverlo el hábito, el traje que utilizamos para constantemente poder vivir ese camino que deseamos hacer. Entonces al principio sí es algo que constantemente tenemos que estarnos recordando para que después se convierta en un hábito, o sea nuestro vestido, ya sea algo que hace parte de nuestra vida, ¿no? También uno empieza a hacer esto cuando ya ha llevado 20, 30, 40 años siendo de otra forma, pues va a tomar un tiempo. Claramente no es el mismo tiempo, pero sí va a tomar un tiempo y uno tiene que tener mucha paciencia en este ejercicio. El maestro Shiva Shambho es muy bello y dice, en el ejercicio espiritual lo más importante es la voluntad. Entonces hay que actuar con mucha voluntad todo el tiempo. Entonces a veces es eso, como me obligo, pero en realidad es voluntad, trabajar la fuerza de voluntad, mantenerse en eso y empezar a hacer mantras, ¿no? Yo a los pacientes les digo, tu mantra va a ser inicio y termino, inicio y termino, inicio y termino. Y entonces uno empieza como, no, esto lo voy a iniciar y lo voy a terminar, esto voy a lograrlo, voy a propulsar a que, sí, como no. O sea, lo que he hecho toda la vida es sabotearme con mil excusas, llegó el punto en que ya no, yo lo inicio y lo termino, ¿sí? Que eso me parece súper importante en cualquier camino, pero esencialmente en el camino espiritual. Hola, Angélica. Hola, Eli, hola ¿levantaste para la todos. mano? Eliana, hola. Hola. Bueno, Mónica, es que todo confluye, ¿no? Entonces, la semana pasada, en los grupos de sanación y con el grupo de las sanadoras españolas, estábamos hablando precisamente de eso, que uno sana y todo es como siempre lo hemos visto, es como una cebolla a la que se le va quitando capitas. Entonces uno sana y uno dice, pero si yo ya sané esto, pero si yo ya adquirí este hábito, referente a lo que dice Laura o Paola, Liliana o Paola, uno ya lo, ya lo sané, ya es cosa, y vuelve y sale, y vuelve y sale. Pero quisiera como que piensen en algo que para mí fue muy importante, o sea, que realicé
ayer en una clase, tomamos conciencia de eso porque de hecho estábamos igualmente hablando de todo eso. Uno es como un montón de semillas que tiran en el campo y unas nacen una vez, o sea, y tiraron arroz o tiraron tulipanes y unas nacen primero y cuando se mueren nacen las otras, pero siguen siendo tulipanes. Y lo mismo le pasa a uno con esos hábitos y con esos mantras. Y uno los dice, pero si ya pasé y yo ya pasé esta etapa, pero vuelve y nace una semilla. Dice, pero si ya está, yo ya había pasado esta etapa, porque vuelve y nace. ¿Sí? Pero cada que nace esa semilla, si uno mira, uno lo ha hecho, ya cada vez es más fácil de solucionar o más fácil de integrar o es menos grande el problema o es más fácil de entender. Entonces uno va viendo y va viendo y va teniendo como la lluvia, pero cada vez es más fácil manejarla cada que sale una cosa de esas. O sea, respecto a lo que decían en el principio, como que no lo asocié con esto, pero también me ha pasado mucho. Pero si yo ya perdoné a esta persona porque ahora me sale del recuerdo, pues porque estaba más profundo, porque estaba más, y van saliendo, y creo que no va a terminar ahorita, esto seguirá siendo por mucho tiempo y por muchos años. Como me decía una vez un profesor, el día que usted solucione eso es porque ya está iluminada, entonces ya no necesita estar en este plano. Y así será, yo creo. Así es, Eli. ¿Me recuerdas algo que está en la Biblia? Dice que la cizaña crece al lado del trigo, ¿no? Entonces la cizaña es una maleza. Entonces por eso la gente dice que cizañero es maleza, ¿no? Y esta maleza crece al lado del trigo, pero no se puede separar sino hasta que ya está la planta grande. Ya ha crecido y ha dado todo, en ese instante es que se puede separar la cizaña del trigo. Entonces en este proceso hay muchas cosas que se han sembrado por mucho tiempo, ¿sí? Han estado ahí y que solo hasta que crecen se pueden separar. Y entonces ahí es cuando uno puede darse cuenta en la madurez de cada una de las cosas, qué es lo que necesita o no. Y entonces por eso aparecen diferentes procesos cuando uno dice, pero si yo esto ya, pues para no acabar, cortar el trigo, lo que sucede es que tienen que dejar también que crezca la cizaña, para que en el momento en que ambos estén maduros poder distinguir cuál es cuál y solo cortar aquella que es maleza y dejar la otra para que siga su proceso. Entonces me parece muy, muy bonito eso que nos dices. ¿Alguien más quiere compartir cómo se ha sentido durante este tiempo? Muy bien. Entonces, Janet, dale, Janet. Sí, miren que oyéndolas a ustedes, yo en estas 3 semanas, por cuestión de mi labor, he tenido que enfrentar personas muy conflictivas. Y la verdad les cuento que tiene uno que rezar 10 Padre Nuestros porque yo no soy conflictiva, entonces me es muy difícil entender estas personas. Y como no las entiendo, entonces entramos en conflicto, pero entro en conflicto yo conmigo. Y pues la verdad que he estado muy cansada con eso, como que no he podido de pronto aprender a como a separar un poco estas personas negativas y que tengo que trabajar con ellas y como que no me afecte tanto, porque yo no entiendo esa negatividad y esa forma de manejar las cosas como desde la rabia, desde esa energía negativa. Entonces yo como que salgo corriendo para el otro lado, pero entiendo que debo de aprender un poco más a manejarlas. Entonces,
claro, con todo lo que tú nos has enseñado, sí he logrado cierto grado como de respirar y apartarme de la situación, pero ha sido difícil y se agota uno. Entonces quería compartirles eso porque del resto, pues sí, la verdad que me ha servido mucho entender muchas cosas, interiorizar, pero esa partecita me está haciendo difícil. Y qué bueno que toques eso, Janet, porque también hace parte de los procesos. Em, en un curso de milagros, no sé si alguna vez han hecho el curso de milagros. El curso de milagros es un libro bellísimo, bellísimo, que me lleva acompañando yo creo que unos 4 años. Y es un libro que fue canalizado por una mujer, una médica como en los años 60, creo que fue, y es dictado directamente por Jesús, ¿no? Por la conciencia crística. Es una cosa bellísima. No es un libro de lectura, de aprendizaje, porque es un libro de una frecuencia muy alta que en realidad lo que busca es restaurar el sistema, ¿no? Es como si fuera uno de los más poderosos antivirus que hay para el sistema del ego. Entonces muchas veces uno lo lee y realmente no entiende, porque pues tampoco es para entender, sino es para escuchar, para leer esa frecuencia y hacer los ejercicios. Pero una medida en que va haciéndolo, lo va comprendiendo más, porque lo va comprendiendo a nivel del alma. Y hoy, precisamente antes de iniciar esta clase, estaba leyéndolo. Y ahí, en el libro, siempre habla sobre los encuentros, el encuentro santo, ¿no? Entonces, hay encuentros santos. Todos los encuentros que uno tiene con los seres, con cualquier ser, es un encuentro santo. Entonces, hay una parte que dice quiénes son los maestros de Dios y otro quiénes son los psicoterapeutas de Dios. Entonces decía que aunque nada tiene niveles, porque pues todo estado de conciencia es una ilusión, pero que si pudiéramos poner unos niveles para poder entender la ilusión, entenderíamos que hay 3 niveles de encuentro con los encuentros santos. Entonces, el primer encuentro santo podría ser con una persona simplemente que pasa por la calle, ¿sí? Que tenemos muchos de ellos, ¿no? Hay una mirada del otro, la persona en que le pago en el mercado, al del taxi. Otros son un poco estos encuentros santos en donde yo tengo un periodo un poco más largo de encuentro con esta persona, ¿no? Compañeros del trabajo, amigos, personas que llegan pero también que se van, ¿no? Que en algún momento se van. A veces los hermanos, ¿no? Como que llegan un momento en la vida y terminan yéndose. Y hay un otro tercer nivel que son con esas personas en las cuales compartimos toda la vida. Estos encuentros santos, ¿cuál es el significado de estos encuentros santos? Es que cada uno es un maestro de Dios para el otro, y cada uno es un estudiante de ese maestro. Que cada uno de los encuentros que tenemos con cada persona en nuestra vida son sagrados, son santos, porque esos encuentros son los que nos permiten la experiencia de la existencia. Y que cada vez que yo me encuentro con cualquier ser dentro de cualquiera de estos 3 niveles, es porque en realidad estoy teniendo una oportunidad de encontrarme con una forma de devolver, de pagar o de recibir un pago, que podríamos decir una causa y efecto o un proceso kármico. Karma no es negativo, sino es acción, ¿no? Entonces recuerden que desde el principio del tiempo en que estamos descendemos al reino, ascendemos realmente, bueno, no, descendemos dentro de los reinos y pasamos al reino humano. A nosotros se nos dio una energía, se nos proporcionó algo, se nos dio algo que debemos completarlo, ¿no? Volverlo a entregar. Y dentro de eso es lo que se ha generado el karma.
Entonces, esta vida que cada uno tenemos no es algo que es como resultado solo de esta vida. Es la continuación de todas las anteriores experiencias. Porque uno no muere y se acaba, sino que en realidad continúa, porque esa es la razón de la causa-efecto. Por eso, cuando uno ya desea concluir su trabajo en el reino humano y de corazón desea ya empezar a hacer un proceso de ascensión al reino espiritual, sus acciones ya no deben estar puestas para el reino humano, sino para el reino espiritual. Es decir, quiero, no sé, para mí lo más importante es viajar y comprar cosas y tener carro y plata. Todo eso es para el reino humano. Pero si yo ya quiero hacer un trabajo hacia el reino espiritual, pues entonces yo empiezo a hacer talleres, cursos, meditaciones, busco un maestro, ¿sí? Como todas estas cosas que uno empieza a hacer, estos son como acumular puntos para el reino espiritual. Igual uno puede tener cosas en el reino humano sabiendo que en el momento en que se va, pues se desprende de eso, ¿no? Como está ahí. Entonces, cuando tenemos cada encuentro dentro de nuestra vida, así sea por un segundo, un minuto, una vida entera, son encuentros santos. Y esos encuentros santos traen en ellos no solo esta energía de que es un maestro del dolor, sino que en verdad esto es una oportunidad única. Nada es casualidad. Que estemos hoy aquí hablando nosotras de esto es porque no es casualidad, es un encuentro y una oportunidad única que cada uno tenemos. Entonces, en esa forma y en ese orden, estas situaciones que dice Janet o que cualquiera de nosotros puede tener, pues hay que entenderlas desde ese lugar y uno empieza a saber que no es casualidad, es perfecto y además hay una oportunidad que juntos, así el otro no sepa, podamos hacer algo muy importante que en este encuentro, que esto no es al azar ni es un error. En la Cábala hablan del Tikkun. El Tikkun, es una energía que cada uno nace en la existencia, en cada existencia, para corregir. Porque todo el tiempo es una cuestión de corregir, que dentro del sistema estamos corrigiendo para poder volver a nuestro origen. Entonces hay una historia muy bella que un gran maestro cabalista estaba con su discípulo y le dice, te voy a enseñar qué es el tikkun o el karma. Entonces él se lo lleva al estudiante y se ponen en un río y se esconden detrás de unos árboles y esperan un buen tiempo y de pronto llega un hombre en un caballo, se baja el caballo, le da de tomar agua al caballo y mientras hace eso se le cae la mochila llena de oro. Él no se da cuenta, se va y ellos se quedan esperando. De pronto llega al rato otro hombre, hace lo mismo, se baja y cuando le va a dar agua al caballo se encuentra la mochila de oro. Voltea a mirar, se queda un rato esperando, nadie llega y se la lleva. Después de otro rato llega otro hombre, hace lo mismo, le da de tomar agua al caballo, pero de pronto llega el primer hombre al que se le cayó la mochila. Y le dice al tercer hombre, dame mi plata, aquí se me cayó la mochila y tú la tienes. Y él le dice, no, yo no he visto nada. Entonces el primer hombre le pega al tercero tan fuerte que lo deja tirado en el piso. Entonces el maestro le pregunta al estudiante, le dice, ¿qué aprendiste? Y entonces el estudiante le dice, no, pues que hay gente de buenas y hay gente de malas. Y él le dice, bueno, no aprendiste nada. En realidad lo que sucedía es que en la vida anterior, el primer hombre, el que botó la mochila de oro, robó al segundo en la vida anterior. ¿Sí? Entonces en esta vida, por haber robado al segundo, ahora tiene que pagarle. Y se lo paga de esa forma. Se le pierde la plata y resulta que el que se la habían robado la encuentra. Y dice, ok, o sea, todo termina devolviéndose una energía. Pero ¿y el tercero?
Pues el tercero fue el juez que ayudó al primero a robar al segundo. Entonces, es muy importante eso. Miren, nosotros con Juli, ahorita está adolescente y va, viene, tal, no sé qué. Y entonces yo veía a mi hija y cuando era Víctor yo la veía y yo decía, pero yo cómo voy a devolver toda esa energía que le quité a mi madre en la adolescencia si Victoria es tan juiciosa, ¿no? Y entonces ahora Juli pues hace sus adolescentadas y yo y, y Juli me dice, Moni, tú te sigues quedando amándome después de todo esto que yo hago y yo digo, estoy pagando. Yo estoy pagando mi deuda. Yo aquí en conciencia estoy pagando mi deuda. Entonces, cuando tenemos estos encuentros, uno dice, pero en esta vida yo no, pero no sé qué, yo en esta vida. Y uno, pues lo único que le queda es decir, ok, tal vez en la vida anterior no fue tan chévere y estoy devolviendo al universo todo. Entonces, eso también ayuda mucho en las relaciones, ¿no? Para que podamos entender que no es que solo sea de este espacio, sino que hay una continuidad. Y por eso es tan importante ver a los niños. Yo sé que uno se enternece y los quiere cuidar, los ve pequeños, hay una cantidad de cosas, pero detrás de ellos, si aún están naciendo en este mundo, es porque hay karma. Y cada uno trae su propia mochila, ¿cierto? Y pues en esa mochila van a tener que vivir sus propias experiencias. Entonces, cada uno de nosotros dentro de este proceso que hemos vivido durante este círculo, que yo les decía al principio, este círculo tiene una energía de contraparte que es la justicia, es decir, hay unos círculos que, ¿por qué? Porque dentro de la energía del árbol de la cábala de la vida, de los 9 círculos de sanación, hay círculos positivos, hay círculos negativos y hay círculos neutros. Entonces nosotros ya estuvimos trabajando, los que estuvieron en el anterior estuvieron en un círculo de contracción y se sentía una energía contractiva así fuerte, se sentía una energía que era entendimiento. Amor es una energía de expansión, pero ya les voy a explicar también qué pasa dentro de esas energías. Viene y se expande, pero entonces primero se contrajo, ahora se expande y ahora va en justicia, se va a volver a contraer. Entonces se va a sentir esa contracción de la energía. Pero la expansión y la contracción no significa que esté pasivo o activo. Puede ser expansivo y pasivo, o puede ser expansivo y activo, o puede ser contractivo y pasivo, o contractivo y de contracción y activo, ¿sí? O sea, que se sienta como esa energía. Entonces, esta energía es expansiva. Entonces, dependiendo de cómo uno, fue una energía expansiva, un poco pasiva, pero fue expansiva. Y ahorita viene una energía de contracción, justicia, que justicia va a equilibrar toda esta energía de dar, ¿no? Entonces yo en el mundo, poniéndome en el mundo, y justicia va a decir, bueno, ¿y yo para el mundo qué, no? Ya empieza, primero fue de dentro para afuera, ¿cierto? ¿Sí? Y justicia va a ser de adentro para adentro, es decir, yo con yo, donde vengo a poner esos límites ya puestos, porque algo que es muy importante entender y es que hay muy buenas causas en el mundo y gente filantrópica y bueno, y me pasaba a mí también un montón y era como yo daba y daba y daba y daba y daba, pero resulta que también vivo en un universo en donde yo tengo que recibir, pero el amor no sabe recibir. Y entonces yo daba, y cuando me daba cuenta no podía continuar con un proyecto porque nunca dejaba para mí. Y entonces uno de los grandes problemas de la gente que quiere ayudar a la gente es que a veces no tiene ni para comer ella misma. Y entonces el gran ejercicio de dar pues queda restringido, porque en algún momento el tiempo que deberías utilizar, y esto debería darte lo suficiente para tú vivir, para poder dar a otros, pues resulta que se vuelve muy corto porque después entro en un estado de sobrevivencia. Entonces justicia nos va a hablar de eso, entonces se equilibra, son unas energías que van juntas. Ya después va a venir belleza, que es una energía neutra, que tiene las dos energías, entonces se va a sentir ni expansivo ni de contracción, sino se va a sentir ese equilibrio de esas dos energías. Entonces este tiempo ha sido un tiempo en donde hemos hablado pusimos sobre la mesa una emoción que normalmente uno no la revisa, que es la arrogancia, ¿no?
muy importante dentro de ese revisar y no soltar, continuar revisando. Pero además saber que no vamos al reino espiritual, no continuamos con este camino espiritual si cargamos una cantidad de maletas de energías que son densas, que ¿sí? Nos tumban al piso, sino que debemos trabajar en ellas, verlas. Y hay algo que es muy importante dentro de este proceso para que ustedes también lo entiendan, ya sea con las relaciones o lo que hagan. La existencia tiene 3 marcas. Una de esas marcas es que todo es insustancial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nada vive por sí solo, todo necesita de algo externo para su existencia, necesita este cuerpo necesita aire, necesita comida, necesita agua para vivir. El espíritu es sustancial, él vive por sí mismo y no necesita nada más, pero en el reino de la existencia todas las cosas son insustanciales, es decir, necesitan de otros para sobrevivir. Asimismo, las emociones y asimismo los pensamientos necesitan ser alimentados para vivir. Entonces, en el trabajo de reconocer la arrogancia, es reconocer cómo constantemente estoy alimentando esta emoción para dejar de alimentarla. ¿Cómo alimento este tipo de emociones negativas? A través de pensamientos negativos, de conversaciones internas, de conversaciones externas, ¿sí? De todo ese tipo de cosas. Cuando pasa la ira y estoy con la ira, y la observo, sí, mientras uno la observa, colapsa, ¿no? Todo el cuerpo vibra así como uno, ¡ah! Pero no genera una acción, porque eso también son pasos, ¿no? Una cosa es la acción y hoy un amigo me decía, no, se me salió el cochambre, así como con toda. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Y entonces, pero actuaste y me dijo, no, solo estuve en el pensamiento. Y yo, buenísimo, porque no hubo una acción frente a eso, no hubo una verbalización, porque acuérdense que el karma se manifiesta de 3 formas: acción, pensamiento, ¿cierto? Y la palabra, como eso genera karma. Pero entonces ya no hubo una acción, solo estaba aquí dentro de ti ya. Entonces es muy importante entender que lo que debemos dejar de hacer es alimentar ese tipo de emociones y pensamientos. Por eso es importante alejarse de las personas que todo el tiempo están hablando sobre lo mismo o de ese tipo de conversaciones y dejar de alimentarlas, porque en algún momento pues desaparecerán, porque necesitan ser alimentadas para existir. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos en este proceso, en este camino, vimos que lo importante es trabajar sobre las emociones negativas y también entender desde dónde estamos dando, cómo estamos dando y cómo puedo perdonar de verdad desde lo profundo en mi corazón. Dime, Lili. Moni, es que me perdí porque tú dijiste que la existencia, digamos, que está marcada, digamos, tiene como 3 marcas. Sí. O sea, dice la solo primera dije una. Solo dije una. Entonces, uno es insustancial, 2, hay sufrimiento, y la tercera se me olvidó. A ver. Bueno, creo que se las debo. Entonces, en esta existencia hay sufrimiento. Sí o sí va a haber sufrimiento dentro del proceso o sea, por más elevado que uno esté, es una existencia basada en el sufrimiento. Se me acaba de olvidar la otra, pero déjenme, si me acuerdo, te la digo. Entonces, es insustancial el sufrimiento y se me olvidó la otra. Entonces, cuando el trabajar el perdón, estuvimos hablando de que debemos perdonar porque resulta que todavía hay una creencia de que hay algo que nos hicieron, ¿cierto? Y cuando eso está tan fuertemente puesto en nosotros, pues no hay nada que hacer, hay que perdonar, porque ese programa está puesto. Pero en algún momento debemos llevar a la conciencia en que en realidad nada nos han hecho y nada ha pasado y que en realidad nadie es capaz de hacernos daño, para que el perdón tampoco tenga ningún significado. Eso es como la elevación más grande. Hace poquito alguien me decía que una persona tenía una enfermedad fuerte y que estaba haciendo un tratamiento
con Ayurveda para sanarse y no sé qué. Yo dije, uff, no dudo de la Ayurveda. El problema que tiene esta persona es que nació siendo occidental. Y en alguna parte de la memoria celular, alguna parte de toda su memoria, hay una pequeña creencia de que en realidad pues lo único que sana es la medicina de nosotros. Si esta persona fuera 100% hindú, pues claramente no va a tener ninguna duda porque todo su programa está puesto a eso. ¿A qué les digo? En que no podemos aún llegar a ese sistema del perdón que queremos porque hay tanta información guardada sobre que en realidad nos han hecho cosas, de que nos han violentado, de que pasa que cuando a este cuerpo le pasa algo, en realidad se lo hacen, o cuando alguien dice algo, en realidad se ofende, ¿no? Porque estamos tan identificados con este cuerpo, con las emociones, con el pensamiento, que es muy difícil creer que no, que hace parte del proceso. Yo no sé si les contaba a ustedes de olvidar, ¿no? Que hablábamos sobre este maestro que el trabajo, el último trabajo y verdadero de todo el trabajo espiritual es olvidar. Pero mientras sucede eso, pues debemos trabajar el perdón. El último ejercicio era hacia adentro, ¿no? Como todas esas partes, todas estas memorias que tengo internamente para perdonar. Y debemos perdonar en el sentido de que le hemos dado valor a aquello que no tiene valor. Entonces, mientras siga teniendo valor para nosotros ese tipo de cosas, pues perdonar va a ser necesario. Voy a poner un ejemplo. Entonces, si yo nazco dentro de una sociedad en donde se acepta que haya que la pareja de uno, ya sea hombre o mujer, tengan varias parejas y no haya ningún rollo con eso. Y yo nazco dentro de esa sociedad porque mis papás, mis abuelos han vivido de esa forma. ¿Ustedes creen que yo debería perdón en mi memoria o en mi proceso? ¿Sería una ofensa que mi esposo tuviera otra pareja? No, ¿cierto? Entonces, como no está guardado porque como yo no le he dado valor a eso, eso no es lo que es valioso, no es lo entonces ahí no hay ninguna ofensa ni ningún dolor. Pero si nazco en una sociedad en donde eso está, pues va a haber la ofensa y va a haber el dolor. Hola, Cris. Levantaste la mano. ¿Qué se hizo? Abandonó. No levantó la mano, abandonó la sesión. Entonces, cuando yo observo eso, ¿no? Y entonces me llega una persona, o mujer o hombre, y me dicen, es que no puedo con esto porque mi esposo o mi esposa me engañó con otra mujer o con otro hombre y es la mayor. Y yo la veo y yo digo, ok, a eso es a lo que le has dado valor y por ende te has ofendido. Y crees que es verdad para todo el mundo. Es más, crees que es verdad. Cuando si yo pusiera a otra mujer en esa misma situación, pero no tuviera eso eso no sería verdad. Entonces estamos tan anclados a las verdades subjetivas de nuestra propia existencia que en verdad creemos que a través de todas esas verdades subjetivas somos altamente vulnerables, que creamos todo este sistema de dolor y por ende tenemos que perdonar. Cuando Tommy trasciende, él trasciende porque están en una casa con la mamá, con la hermanita, y se hizo un corto de un secador, hizo un corto, y nadie se dio cuenta y la casa terminó incendiándose. Tommy quedó encerrado en una parte y murió ahogado, ¿no? Él no se quemó, no alcanzó a quemarse nada, sino murió ahogado.
Andrés decía, ¿a quién culpo? ¿No? Decía. Y un día me dijo, ya sé, voy a culpar al Señor a la persona que inventó los secadores. Y entonces se fue a buscar quién era. Y resulta que era un peluquero que después se volvió inventor y creó los secadores. Y me decía, si yo necesitara un culpable, tendría que ser él. O si no fuera él, ya sé, va a culpar a Dios. ¿Sí? Y era muy bello escucharlo porque en realidad todo eso era una reflexión de saber que en realidad nada ni nada, en realidad nadie era culpable de nada. No había la necesidad de generar ese dolor y esa angustia sobre por qué. Una amiga me preguntó, ¿nunca en ningún instante te preguntaste por qué pasó eso? Y yo le dije, no. No, porque en ese instante lo único que yo pude comprobar es que Dios existe. Fue el instante más bello y hermoso que yo he podido acercarme a la divinidad, porque dentro de mí, como no existe la creencia de que la muerte es un castigo. ¿Mm? No existe la creencia de que la muerte es la separación absoluta, de que es la división, de que es lo peor que a uno le puede pasar. Entonces, yo no tengo que perdonar a nadie por eso, porque nunca nada me hicieron. Pero si yo tuviera que perdonar por eso, ¿a quién tendría que culpar? ¿Mm? Y al final de todo esa, pues solo es mi, 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 mi infierno subjetivo. ¿Sí? Porque si la muerte es algo que a todos nos pasa, es una tragedia para cada uno de nosotros. Entonces, todo esto que cuando hablamos del amor y del perdón, cuando hablamos del perdón, tenemos es que ir muy profundamente a evaluar dónde están nuestras creencias arraigadas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que creímos que era verdad y le dimos valor? Hace poco una persona en consulta, un hombre, me decía que estaban en una crisis de pareja porque él en realidad había entendido que esta idea de fidelidad de solo tener una persona para él no era válida, pero que él no lo concebía y que él no entendía cómo la persona que supuestamente más lo amaba, que era su esposa, tenía tanta rabia y tanto dolor de verlo feliz. Y yo decía, irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos construido un sistema de valores subjetivos. Y en realidad, en el mundo, la mayoría de veces no amamos. ¿Sí? En realidad, en veces en el mundo, en realidad no estamos actuando desde el amor. Estamos actuando constantemente desde el miedo. ¿Mm? Y esto es porque hemos olvidado quién somos, porque no tenemos nuestra fe bien puesta donde debemos tenerla. ¿Mm? Porque incluso cuando pasan cosas en esta tierra, le echamos la culpa a Dios. Por lo mismo, porque aún tenemos que madurar mucho dentro de nuestro ser. Y mientras maduramos, pues debemos aprender a perdonar. ¿Sí? Y mientras aprendemos a perdonar, también nos liberamos a nosotros de esas creencias. ¿Mm? Cuando alguien dice, yo no puedo perdonar eso, significa estoy tan aferrado a esto que le da valor,
que es más grande que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Sí? Entonces es una invitación a replantear eso, a lo cual le hemos dado valor, que no es real. Solo piensen hace 100 años. ¿Cuánta gente murió creyendo que por aquello que moría era verdad? Hace 200 o 300, 400. Y esas verdades hoy ni siquiera existen, porque murieron con todas esas generaciones. Todas esas luchas son ilusorias, porque en realidad no hemos visto la verdad. La verdad de nuestro ser, la conciencia, el reconocimiento de quién somos. Después de la muerte de Tommy, para mí la vida tomó una balanza. Y hace poquito Juli, muy bella, nos decía, yo creo que toda persona debería vivir un evento transformador en su vida para poder poner en la balanza qué es importante y qué no. ¿Sí? Y creo que cada uno de nosotros lo ha tenido para que podamos poner en la balanza eso, para poderlo hacer. Entonces, bueno, les agradezco mucho todo este tiempo, toda la energía que han puesto, el trabajo, porque para mí siempre es como cuando trabajamos, como dicen, ¿no? Cuando se reúnen más de tres en mi nombre, ahí estaré. Pues este trabajo no solo lo hacemos por nosotros, sino por todos los hermanos en esta tierra. Las quiero invitar a hacer una meditación con el ángel Omael, que es mi ángel de nacimiento, cumplo el viernes años. Entonces, y las espero a mi fiesta de cumpleaños el sábado 24 en el taller y la ceremonia. Buenísimo. Me dijeron, ¿qué vas a hacer de cumpleaños? Y yo, ¡oh! Trabajar. Entonces, esa va a ser mi fiesta. Entonces, las invito a ponerse cómodas, cerrar los ojitos, a conectarse con la respiración. Inhalan y exhalan profundamente. Acomodan su cuerpo, que queden cómodas, con la espalda recta. Les invito a hacer una pequeña sonrisa en el rostro, para poner una actitud de agradecimiento por todo este tiempo. Vamos a traer la conciencia con la respiración. Cada vez que sintamos que nos vamos en pensamientos, volvemos a través de la respiración. Vamos a poner la atención en el cuerpo, en la posición, en el peso, en las sensaciones, los olores. Vamos a llevar la atención a las emociones, cómo nos sentimos, contentas, felices, tristes. Y volvemos a la respiración. En conciencia de cómo estamos, imaginamos que estamos de pie y que de la base de nuestra columna un fuego sagrado se enciende con una luz pura y cristalina que a través de nuestras piernas se extiende como raíces y se conecta con la tierra, aferrándose a la madre tierra, quedando firmes como un árbol. Subimos a la corona y de ella una flor de 1000 pétalos se abre, extendiendo una luz dorada que se conecta con el sol central de la galaxia, siendo un árbol con nuestras piernas y raíces ancladas a la tierra y nuestra copa mirando al cielo, al Padre. Abrimos nuestro corazón y de él se extiende dos luces, una verde y una rosa, como alas que se abren desde el centro del corazón a través de nuestra espalda. Estas alas nos abrazan y nos cubren como un huevito, en cuyo centro estamos nosotros.
Agradecemos y bendecimos a todos los seres de luz, a los maestros que nos acompañan, a los guías, guardianes y maestros de cada uno de ustedes, a nuestros ancestros, a todos los que han estado antes, y bendecimos a todos los que vendrán. Sentimos como desde el cielo una esfera de luz resplandeciente desciende en cada una de nosotras. La esfera del círculo de sanación del amor, con ella el príncipe Zadkiel y el ángel Omael. Van a recibir cada una de mis palabras como frecuencias y energías que se van a ir instalando en cada una de sus células para limpiar, restaurar, organizar, sanar todos aquellos programas que ya no son necesarios, para liberar en conciencia, sintiéndonos una llama de luz resplandeciente que limpia, purga todo el sistema que ya no es necesario para nosotros. La luz existe en todo, incluso ahí donde tiene la impresión de que no hay mucha o nada. La luz está en todas partes. Si no estuviera, no habría vida. Cuando ya no hay luz o empieza a desvanecer, la vida desaparece. Es la ley de la luz. La luz es vida y amor. A partir del momento en que no existe la luz en un cuerpo, en un ser o en un planeta, la vida desaparece de diferentes maneras, con la muerte física, las enfermedades, los cataclismos, las destrucciones de las civilizaciones. Pero si todavía hay vida, significa que la luz está presente. Es algo muy importante y a veces difícil de integrar en algunos ejemplos. Sin embargo, sucede que a veces se toman actitudes estrictas, rigurosas y severas ante algunos estados, actitudes o experiencias del ser que llevan a la ley de la vida y de la muerte, o a los extremos. No porque aún haya luz en una situación de desequilibrio, abran todas las puertas. Deben ser muy prudentes, circunspectos y conservar el discernimiento en todo, porque la parte difícil de una experiencia o de una persona está presente para que de alguna manera caigan en el lado oscuro, al lado difícil de su sombra. Aquí quiero hablarles sobre todo de lo que tienen en su interior. Tienen riquezas incomparables, adquiridas desde la oscuridad de los tiempos. A través de sus experiencias, ya sean experiencias luminosas y fáciles o experiencias difíciles o tenebrosas, en realidad las experiencias vividas individualmente siempre tienen un eje muy preciso para cada uno de ustedes. Todas las experiencias de uno u otro lado van muchas veces a la misma línea de aprendizaje. Las experiencias existen para que vivan las dualidades de su ser y de su cuerpo y acumulen información hasta que un día estén aptos para retenerla y recuperarla en el interior de su ser, de su mónada, de su biblioteca interior, para que tomen de la experiencia la quinta esencia de información que realmente necesitan en su nivel actual de evolución. En cualquier momento pueden buscar y recibir otra información que complementa la primera y que les da a su trabajo, sus licencias, su línea de conducción sobre la marcha. En cuanto a lo que deben conocer y desarrollar por su bien, pero sobre todo por el bien de la humanidad. Esta información siempre ha estado ahí y la conocen por intuición. Saben que les atrae y que necesitan volver a equilibrarse, perdonarse y recuperarse con mucho amor y luz, porque las dos polaridades están en su interior y esto sucede con cualquier energía. En cuanto logran el perdón y aclaran todas estas energías, empiezan a trabajar y establecerse, porque están ahí desde su nacimiento. Todo tiene que recuperar algo único en su interior. Las riquezas internas que poseen y que deben utilizar y poner en práctica para avanzar en el planeta y los seres que lo habitan.
Estas riquezas toman muchas formas. Pueden ser las riquezas de gobernar o de estructurar, la riqueza de hacer descubrimientos científicos, también la riqueza del descubrimiento espiritual. Pueden ser guías, instructores o terapeutas. Todo se abre cuando hacen en conciencia, en equilibrio, en amor, en perdón, y que esto haga que otras personas sigan sus pasos. Esto es muy importante. Todo sucede por el perdón y el reconocimiento de ustedes mismos en todas sus experiencias, pero también el perdón y el reconocimiento de sus polaridades, oscuridad o luz, cielo o tierra, femenino o masculino. Así es que deben recuperar el equilibrio progresivo en todas las polaridades hasta que en un momento dado sientan lo que significa la palabra armonía. La energía de armonía no se instala de la noche a la mañana, aunque a veces tengan la impresión de que están en armonía. Aún hay muchas experiencias que necesitan vivir para que lo estén totalmente. Pero durante este tiempo avanzan en el camino de la armonía y cada vez son más felices consigo mismos. Se aceptan cada vez más y están más en adecuación con ustedes, con los demás y con los que los rodean. Sobre todo sienten precisamente en su interior la certeza de que ese es su sitio. Sienten que deben enseñar, demostrar, hacer sentir, dar lo que están dando y les permite transmitir, porque en ese momento, cuando están en su lugar, son el transmisor ideal de la energía divina que pasa por ustedes y que les devuelve todo a su alrededor. Así, al tener ese su sitio real, al aceptar lo que hacen, al educar a los demás, a sus hijos, son un ejemplo para ellos y para ustedes mismos. En cuanto se trata de educación o de enseñanza, siempre hay una reciprocidad muy importante entre el instructor y sus alumnos. Un instructor muy distinguido siempre recibe mucho más de los alumnos porque ellos lo hacen crecer, conocer, comprender aún más cosas. El verdadero guía, educador, instructor es el que crece al mismo tiempo que sus niños. La vida siempre tiene un significado de evolución y de elevación. Nunca es estancamiento o cristalización. Cuando hay estancamiento y cristalización, se instala la energía de la muerte. Primero una pequeña muerte, pero que puede llegar a la muerte. En realidad simplemente se trata del rechazo de la luz. Esta es una energía que impulsa hacia adelante, que impulsa a anclar, a llevar a cada vez más la luz a todo lo que existe celularmente. En el momento en que se presenta un bloqueo, la luz se interrumpe y ya no puede seguir su camino y su desarrollo hacia su realización final. Entonces, entran en un proceso avanzado de muerte, que es el de los ciclos naturales de la muerte, presente en su plano actual. La claridad en las cosas produce un equilibrio con las fuerzas que lo rodean. Cuando ese equilibrio se reajusta permanentemente, porque no debe creer que adquieren todo de una. La energía del cosmos funciona en realidad con la energía del presente. Es necesario que siempre estén atentos a las cosas. Si al principio es difícil, pero es un aprendizaje. Poco a poco se vuelve más fácil. Cuando empiezan a establecer el equilibrio con todas las cosas, les llegan cosas positivas, como por ejemplo necesidades que eran justas para ustedes y que se satisfacen justamente porque su equilibrio lo necesita. Entonces llegan muchas buenas noticias. Pueden incluso encontrarse con cosas materiales que van a facilitar su tarea y el trabajo que tienen que hacer. Todo esto se da en el momento en que están en concordancia consigo mismos y en que traen en sí la aceptación y el perdón y el amor. Es importante que sepan esto porque cuando introducen una pizca de ego, de egoísmo o de sustracción en ustedes mismos, se cierran y no se abren a los demás. Simplemente se arriesgan a no ser justos, a no ver cómo se cierran las energías a su alrededor y que la abundancia ya no está en armonía con ustedes. Cuando falta prosperidad es porque deben entender algo. No por eso se culpen o analicen todo, sino que hagan reajustes y comprendan algunas energías. A veces también se producen interrupciones, solo porque necesitan descansar o retomar una nueva energía y hacer una transición.
En ese momento, las cosas se detienen a su alrededor como señal para indicarles que deben acomodar algo o simplemente para que se den cuenta que su avance movió mucha energía exterior que intentan detenerlos. Esto también es posible. Entonces, dense un descanso, restablezcanse en su interior, reciban la información que les dirán qué hacer, cómo actuar, cómo establecer. Pero ello siempre se requiere de un tiempo, interiorización con mucho amor y respeto hacia sí mismos. No desarrollen culpas que amenazan con ocultar la verdadera información que deben llegarle. Entonces solo tienen que reajustarse y pensar siempre y además que todavía no llegan a la deidad, que aún no son Dios único, pero que también cuentan con posibilidades y sus límites y que deben pasar tiempo antes de que todo se integre. Entonces, sean justos siempre, pero sobre todo con ustedes. No entren en nociones de culpabilidad o de suficiencia con respecto a sí mismos. Conserven las riquezas que tienen y se sorprenderán al cabo de los años al ver todo lo que hay en su interior. Inhalamos y exhalamos profundamente, recibiendo toda esta energía, toda esta frecuencia, toda esta sanación en nuestro interior, cada una de nuestras células. Agradeciendo la presencia de los ángeles, de los seres de luz, de los guardianes. Permitimos que todo nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos se alimenten y se liberen a través de esta energía. Agradecemos al príncipe Zadkiel, al ángel Omael, al círculo de sanación del amor, a la energía, a la conciencia de luz y amor que en todo habita. Y así cerramos este círculo del amor que nos acompaña durante estas 5 semanas, agradeciendo todo lo aprendido, todo lo dado. Inhalamos profundamente 3 veces, recobrando la conciencia del aquí y el ahora. Frotamos nuestras manitos, dándole calorcito. Las ponemos sobre nuestros ojos, los abrimos. Muchas gracias a todas por este compartir, por este espacio. Gracias, Moni. Gracias, Moni, muchas gracias. Con mucho amor, espero poder verlas el sábado, las que puedan, compartir ese momento de seguir transformándonos y bueno, espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Con mucho amor y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Mónica. Que estés muy con bien. mucho amor, feliz tarde. Chao, chao, que estén bien.